Ahora sí está grabando. Muy bien. Buenos días con todos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos pide la clase el día de hoy? Por favor, atentos, ¿ya? Y aquellos que están con la cámara apagada, por favor, lo prenden. Elisángela, ¿ya? A ver, ¿quién más está con la cámara apagada? A ver, Bexamí está prendido. ¿Quién más está ahí? Jefferson, su cámara. Diego Félix, Alexa, Luchito, su cámara, por favor. ¿Ya? Necesito así poder visualizarlos a todos para saber si estamos acá atentos. Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide la clase el día de hoy? Nos pide, ahí en el desempeño, sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación sobre las enfermedades óseas y articulares y si los procedimientos y ajustes realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis. En español, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación, pero de manera muy sencilla, ¿no? Sobre enfermedades óseas o articulares, o sea, articulaciones y hueso. Para eso, ya, dentro del tema de tejido conjuntivo, porque sabrán ustedes que dentro del tejido conjuntivo o conectivo se encuentran las fibras, se encuentra la sangre, se encuentra la grasa, se encuentra, ¿cómo se llama? El cordón umbilical, ya, se encuentra los huesos y se encuentran los cartílagos. Y por favor, atento a eso. Dentro de todos los tejidos animales es el tejido con mayor cantidad de células. Variedad, disculpe, variedad de células. Porque en cantidad es el tejido nervioso, pero en variedad es el tejido conectivo conjuntivo. Eso hay que tenerlo claro, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mirando acá, hoy día no hay rúbrica, sino lista de cotejo. Y en la lista de cotejo, ustedes lo saben perfectamente, chicos, que se evalúa de acuerdo a los procesos que vas realizando. Atento, por favor, atento a lo que me pide la clase hoy día. Esto se va a hacer en 2 clases, por si acaso. Ya volví. Ya, muy bien. Dice, observar el video y realizar el planteamiento del problema de acuerdo al tema observado en el video. O sea, planteamiento del problema es que el estudiante, en base a lo que estamos viendo en el video, nosotros vamos a plantear un problema, pero pequeño, delimitado, de acuerdo a una realidad que yo pueda manejar, que puede ser la casa o puede ser mi barrio. ¿Ok? Referente al tema que vamos a ver en el video. Hoy día vamos a plantear el problema y máximo llegaremos hoy día a plantear la hipótesis, que son las causas que generan ese problema. ¿Me dejo entender? Hoy día tenemos 2 pasos. Vemos el video, planteamos el problema, que sea algo que podamos manejar. No podemos hablar de, digamos, un problema referente de todo el resalto porque es muy grande, pero sí de repente de la casa o de repente máximo del barrio o dentro de mi familia, ¿no? Los integrantes de mi familia. Y luego planteamos una hipótesis, dice, donde vamos a indicar las causas que producen ese problema, mencionando las variables dependientes e independientes. ¿Ok? Les voy a explicar rapidito lo que es la variable dependiente e independiente en una hipótesis. La variable dependiente es la variable utilizada para describir o medir el problema. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mira, atento por favor todos, la variable dependiente. Necesito las cámaras de todos, por favor. Hay algunos que, no sé por qué apagan la cámara o somos tímidos o cuál es el problema. Lo siguiente, la variable dependiente en tu hipótesis, ¿ya? Tiene que verse de esa manera. Por ejemplo, dependiente porque tiene que medirse, ¿ya? Se puede medir este problema, como dice ahí en la diapositiva, ¿ya? Es la variable utilizada para describir o medir un problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, digamos que el problema fuera la obesidad o el sobrepeso, ¿ya? Entonces, mi problema, la causa por la cual hay sobrepeso es debido a la poca actividad física. ¿Ok? ¿Por qué es dependiente? Porque la obesidad depende de la actividad física. Mayor actividad física, menos obesidad. ¿Cómo se llama? Menos actividad física, más obeso. O sea, esta variable depende de una situación. Por eso le llaman variable dependiente.
Y la variable independiente es la que no se mide, sino es el problema en sí. El problema en sí es la obesidad. ¿Ok? Entonces, en mi causa yo tengo que plantear un problema donde haya la variable dependiente e independiente. Por ejemplo, digamos si es el caso de la obesidad. Mi variable independiente es la obesidad. Y la dependiente es que la obesidad depende de la actividad física. O sea, hoy día planteas tu problema. En este caso, como ejemplo, he puesto la obesidad. De acuerdo al video, vamos a plantear el problema, ¿ya? Y segundo, vamos a plantear la hipótesis. Tu hipótesis, ¿ok? Que tenga su variable dependiente y su variable independiente. Hasta ahí llegamos el día de hoy. ¿Está claro? Y eso tiene que estar en el cuaderno o en el PPT, ¿ya? En un PPT, ¿ya? De lo que hemos hecho. ¿Qué dijiste que era? Variable dependiente, ¿cómo era? Independiente, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver el video, ¿ya? Para que tengamos una noción de qué tema vamos a tratar el día de hoy. Profe, Dime. por ejemplo, como usted dijo, la obesidad, la variable dependiente puede ser la actividad física y también la alimentación. Claro, ¿O viene a ser alimentación? claro. Yo he escogido una variable dependiente, por ejemplo, el ejercicio, pero tú puedes escoger la alimentación. Y hay varias variables que tú puedes escoger. O sea, ¿por qué se produce la obesidad? Yo escogí por la falta de actividad física. Tú puedes escoger por la alimentación. Otro puede ser, de repente, escoger por la parte genética. De repente, en mi casa todos son gordos, por eso yo también soy gordo. Entonces puede ser varias variables. Cada uno escoge su propia variable. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entramos a ver el video, chicos. Atentos, por favor. Ya después vienen las preguntas una vez que acabe el video. Este vídeo de un tema muy, pero que muy importante como es la osteoporosis. Súbanle y que el voy a dar volumen. una visión de la misma bastante distinta a la que hayas oído seguramente. Y es que sucede con muchas patologías, pero con la osteoporosis es clarísimo cómo la ciencia médica está atribuyendo unas causas a la osteoporosis y, por lo tanto, unas soluciones a la osteoporosis alejadas de la realidad. Yo creo que hay una dificultad para asumir causas que ponen un poco en cuestión todo un modelo de vida, todo un modelo de sociedad y sus consecuencias. Una de ellas, esta de la osteoporosis. Pero primero voy a explicarte qué es la osteoporosis y qué es la osteopenia. Aquí ves un hueso, en concreto, así, mal dibujado, porque no es precisamente así, un corte del fémur y la cabeza femoral, ¿sí? Y estos son los huequecitos, ¿sí? Porque el hueso tiene, por un lado, lo que se dice la cortical, que es de hueso macizo, ¿sí? Y luego por dentro tiene huequecitos, como el queso gruyère, ¿sí? Tiene pequeñas oquedades. Es todo un conjunto de huecos y columnas óseas que son las que realmente ejercen la fuerza. Bueno, la osteoporosis es la pérdida de esa densidad ósea, haciéndose los huecos más grandes y más numerosos y, en definitiva, perdiéndose masa y resistencia del hueso a nivel mecánico, lo cual favorece y facilita las fracturas, aplastamientos vertebrales y demás. La osteopenia, en concreto, es la pérdida de la masa ósea. Vemos aquí, lo estamos mirando al microscopio, un hueso normal, ¿sí? Con sus huecos. Aquí vemos un hueso con osteopenia, ya tenemos huecos más grandes, y aquí un hueso con osteoporosis, ¿sí? Ya los huecos son mucho más grandes y la densidad ósea es muchísimo menor. Esto esquemáticamente, esto es lo que supone una osteoporosis. Obviamente este hueso tendrá muchas más probabilidades de aplastarse si le pedimos un esfuerzo mecánico más fuerte, de romperse, de fracturarse, que un hueso como el que teníamos al inicio, un hueso normal mucho más denso. ¿De acuerdo?
Causas de la osteoporosis, porque la explicación de qué es la osteoporosis es común, no he dicho nada que no diga todo el mundo. Donde voy a presentar algo un tanto distinto y que yo lo traigo de la medicina natural, no es algo que me haya inventado yo. Es algo que la medicina natural lleva diciendo muchísimos años. Es que la causa fundamental de la osteoporosis no tiene que ver con que tome poco calcio, ¿vale? Sino con que elimino demasiado calcio. ¿Por qué? Por la acidificación. El cuerpo tiene un pH, un nivel ácido-base concreto, necesita mantener ese pH. El estilo de vida actual, el estrés, la falta de ejercicio físico, la alimentación que llevamos hoy en... Chicos, atento a ello, las causas, es importantísimo que capten, porque de ahí es donde va a salir mi hipótesis. Y voy a plantear mi problema. El problema ya sabemos, ¿no? Ya estamos viendo cuál es el problema que vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con los huesos y las articulaciones. Pero para que yo plantee mi hipótesis y mi variable dependiente e independiente, hay que estar atento a las causas para que se den cuenta por qué se está produciendo este problema. ¿Ok? Un pH, un nivel ácido-base concreto, necesita mantener ese pH. El estilo de vida actual, el estrés, la falta de ejercicio físico, la alimentación que llevamos hoy en día, generan acidificación en el medio, en el sistema, en el cuerpo. Uno de los mecanismos, uno de los principales mecanismos que tiene el cuerpo para combatir ese exceso de ácido es secuestrar calcio para neutralizar esos ácidos, para hacer un tampón que elimine ese exceso de ácidos. Es por eso que la acidificación del cuerpo va a ser la principal causa de secuestro de calcio de los huesos. He visto hace poco un documental muy curioso que me ha confirmado que estas teorías de la medicina natural tienen mucho sentido, y es que la propia actividad humana, el propio estrés de la humanidad sobre el sistema, sobre la tierra, está provocando una acidificación del mar. En ese documental contaban el caso de un criador de ostras que estaba cogiendo agua del mar por unos grandes tubos para llevarlos hasta su fábrica donde tenía el semillero, entre comillas, de ostras, y se estaba dando cuenta que cada vez tenía menos producción de ostras. Y cuando investigó al microscopio vio que es que las ostras, las pequeñísimas ostras, no conseguían fabricarse su concha. Tenían anomalías en esta concha y terminaban por morir. Esta concha está formada por sales de calcio y por sales de otro tipo, ¿sí? Investigó sobre el pH del agua y vio que era ligeramente más ácido de lo normal. Sencillamente probó a echar bicarbonato cálcico al agua para neutralizar ese exceso de ácidos y vio que las ostras empezaban a crecer con normalidad. De alguna forma, lo mismo que nos está sucediendo a nosotros como individuos dentro de nuestro propio cuerpo con el proceso de acidificación, nuestro estilo de vida igualmente excesivo está provocando una acidificación del medio y está haciendo que, por ejemplo, los corales estén muriéndose por ese ácido que está comiéndose toda su masa calcárea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como principal causa la acidificación. Aquí está la novedad, la diferencia con la versión, entre comillas, oficial, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las causas, falta de ejercicio, porque también provoca acidificación y porque además da poco estímulo a los huesos. El ejercicio estimula, sí, que los huesos estén fuertes porque les está pidiendo resistencia. El estrés acidifica y hormonalmente va a tener unas consecuencias por la adrenalina, el cortisol, va a tener unas consecuencias negativas sobre el hueso, además que va a favorecer este proceso de acidificación. Chicos, se dan cuenta, ahorita estamos nosotros viviendo se podría decir, una etapa ya de cuarentena donde todo el mundo está estresado, ya sea por la parte económica, por el miedo a contagiarse del COVID, ya por estar encerrado. Entonces, esto, si te das cuenta, contribuye
a lo que estábamos hablando, el tema de la osteopenia o osteoporosis. Un hueso normal, cuando se va descalcificando, osteopenia. Cuando ya se descalcifica casi totalmente, estamos hablando de una osteoporosis, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta muy en claro, mira, todas estas causas que están produciendo. La gente ahora está haciendo ejercicio, poco, porque estamos encerrados en casa o a veces no hay las condiciones en casa para hacer ejercicio. Entonces, todas estas condiciones hacen que se produzca este problema que estamos tratando hoy día. Seguimos. Una alimentación acidificante. De hace 100 años para acá, nuestra alimentación es infinitamente más acidificante porque comemos muchas más proteínas animales y comemos muchos más refinados. Además, y aunque nos hayan contado muchísimas veces que la leche es muy buena para la osteoporosis, sí, es muy buena para tener osteoporosis, porque la leche es uno de los principales alimentos acidificantes del organismo. Si tomas mucha leche, acidificas tu organismo y esos ácidos van a tener que ser compensados con calcio de los huesos. Es decir, esto yo lo pude comprobar cuando, por ejemplo, yo tenía gastritis. Y mucha gente me había dicho, ¿no? Gente que no tiene ningún tipo de estudio, me decía, ¿no? Cuando te arda el estómago, toma leche. Y yo, como todavía no tenía conocimiento, ¿qué hacía? Tomaba mi leche helada y yo pensaba que eso me iba a refrescar el estómago y ya no me iba a doler. Al contrario, al principio por el frío, como que un poquito te para el dolor, pero después era más intenso. Y ahora, con este conocimiento y más lo que busqué información, me doy cuenta con mayor razón de que por eso me seguía doliendo, porque la leche es una sustancia ácida. Cuando ingresa al organismo se acidifica. Entonces, lejos de mejorarme mi situación, porque cuando uno sufre gastritis hay hiperacidez, entonces agarra ahora con mayor razón, estamos corroborando, verificando, de que hay alimentos que producen mayor acidificación en el organismo. Seguimos. La leche te está descalcificando los huesos. De hecho, en China, donde no toman nada de leche, los índices de osteoporosis son mucho más bajos. Seguramente ahora estén creciendo porque los chinos cada vez tienen más estrés, más falta de ejercicio, más acidificación que no tenían quizás antes. Se darán cuenta que, como dice acá, en algunos países, sobre todo asiáticos, mayormente ellos prevalece bastante lo que es la dieta vegetariana. Ellos consumen leche, pero leche vegetal, como la leche de soya, ¿no? Entonces agarra, como que con esto corroboramos un poco, ¿no? A nosotros nos han vendido la misma sociedad, ¿no? Las mismas empresas, la publicidad nos ha vendido de que el niño necesita leche para fortalecer su hueso. Pero ahorita nos están diciendo que lejos de fortalecerlo, descalcifica. Entonces, es una cosa que nos hace mover el cerebro un poquito, ¿no? De pensar eso, ¿no? Y anteriormente había escuchado, ¿no? De que esto de la leche es un comercio, es un negocio. Y que nos venden a nosotros que incluso al niño desde pequeñito le damos leche, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Que agarra muchas veces lo que pensábamos que era cierto, no es así. Debemos consumir suplementos de calcio, fuentes de calcio, pero no necesariamente eso no quiere decir que no vas a tomar leche. Puedes tomar leche, pero que no sea la única fuente de calcio para ti. Debemos buscar otras opciones, como el caso de la leche de soya, que hay muchas personas que han optado por el consumo de ese tipo de leche, ¿no? Y que no tiene estos efectos. En cuanto a las causas, además, factores hormonales también influyen, especialmente en las mujeres, que son también parte de lo que hace que las mujeres tengáis más osteoporosis. Y pongo entre interrogaciones, ¿falta de calcio? ¿Verdaderamente nos falta calcio en la alimentación? Yo estoy convencido de que no, estoy convencido de que prácticamente cualquier persona que coma mínimamente un poco de fruta, verdura, frutos secos, tiene el calcio de sobra, es decir, la ingesta de calcio seguramente sobrada en la mayor parte de las personas. En general porque comemos 3 o 4 veces más de lo que necesitamos y ahí también estamos ingiriendo calcio. De cualquier forma, no creo que sea donde nos tengamos que preocupar y obsesionar de introducir más calcio en el organismo.
organismo. Es mucho más importante disminuir la pérdida de calcio. Y ahí nos vamos al tratamiento, a cómo orientar, cómo encarar la osteoporosis. Uno, fundamental, ejercicio y actividad física. Esto es fundamental. Hay un montón de personas que están pinchándose y tomando calcitonina y calcio y luego se sientan en el sofá a mearlo, porque si no haces una actividad física, si no tienes un ejercicio físico, ese calcio no se va a fijar en los huesos. Tú no le estás pidiendo a tus huesos que se refuercen. Estás sentado en el sofá, ya puedes tomar todo el calcio que quieras, que lo único que vas a hacer son piedras en los riñones, ¿de acuerdo? Es algo que no tiene sentido lo que se está haciendo con respecto a la osteoporosis, al calcio. Dar a un montón de personas, a un montón de mujeres calcio para que se sienten en el sofá. Es tremendo, ¿no? En segundo lugar, una alimentación alcalinizante, no tanto una alimentación con mucho calcio. Una alimentación alcalinizante, una alimentación que haga que el pH sea menos ácido, más alcalino. Esa alimentación va a favorecer tremendamente que dejemos de perder sales de calcio de los huesos. Sí, eso es fundamental, mucho más importante que la ingesta absoluta de calcio, que, insisto, casi todo el mundo tiene una ingesta más que suficiente de este mineral. Y por último, la reducción del estrés. Ya sé que es difícil, pero cuando menos debes de saber. Con respecto a la alimentación alcalinizante, ya nos ha manifestado que donde encontramos esa dieta es donde nosotros recurrimos al consumo de frutas, verduras, semillas, cereales, y ahí es donde vamos a encontrarlo, ¿no? Y tratar de reducir, en cierta manera, el consumo de carnes, ¿no? Que son las que generan mayor acidez en el organismo. Ver que el estrés te está perjudicando seriamente, quizás no hoy, sino toda tu vida, porque una de las cosas, uno de los elementos diferenciales de esta sociedad con la de hace 100 años, donde había mucha menos osteoporosis, incluso en las personas y las mujeres que llegaban a los 80 y 90 años, ¿sí? El hecho más diferencial es que antes tenían mucho menos estrés que ahora. Ahora tenemos mucho estrés y mantenido durante años y años. Eso va a hacer que las mujeres que hoy tienen 50 tengan muchísimo más boletos de las que hoy tienen 80 de tener grandes osteoporosis, porque han vivido toda la vida con menos actividad física, con una alimentación más acidificante y con más estrés. Eso va a hacer que la osteoporosis, igual que otras muchas enfermedades metabólicas, pero esta va a ser una de las que también va a ser epidémica entre las personas, especialmente mujeres dentro de 20, 30, 40 años. Ya tiene una incidencia muy alta esta enfermedad, pero dentro de 30 años va a ser absolutamente epidémica, porque el estilo de vida así lo va a obligar, ¿de acuerdo? Y bueno, más o menos esto es todo lo que te quería contar sobre la osteoporosis y la osteopenia. Espero que te haya resultado interesante, que entiendas bien este concepto de la acidificación y de la alcalinización. Te animo a que busques información en internet sobre este tema. En este portal también tenemos varios vídeos sobre la alimentación alcalinizante y demás, que te pueden servir para completar un poco este concepto, que es fundamental, no solo en la osteoporosis, sino en otro montón de procesos patológicos en el organismo. Bueno, espero entonces que... Muy bien. Ok, ya hemos visto el video, ¿ya? Ya sabemos cuál es el problema acá que vamos a tratar, ¿ya? No es sobre la grasa, sino es sobre el tema que hemos visto. Entonces, ahorita, volviendo al PPT, ¿cuál es nuestro trabajo? Y de acuerdo a la lista de cotejo, hoy día tenemos ahorita prácticamente 25 minutos aproximadamente. Me tienes que plantear el problema. ¿Cuál es el problema que vas a tratar? ¿Ya? Ya sabes cuál es el tema que hemos visto en el video. Ahora, plantea un problema. Digamos, yo voy a hacer un ejemplo con respecto a la grasa, ¿no? Por ejemplo, puedo poner el problema, ¿no? A ver, la obesidad en los miembros de mi casa durante la cuarentena.
¿ok? O incremento del nivel de grasa en los miembros de mi hogar durante la cuarentena. Eso es un problema. No digamos, por ejemplo, lo que no deberíamos hacer es hacerlo tan grande, porque no vamos a poder investigarlo. Por ejemplo, de que puedas plantear un problema, digamos, el aumento de obesidad en las personas de Barrios Altos. No vas a poder investigar eso, porque es demasiado grande, hay muchas personas, pero al menos hagámoslo a nivel de nuestra familia. ¿Ok? Yo te estoy planteando el problema a nivel de obesidad. Tú lo vas a hacer de acuerdo al problema que hemos visto en el video. Entonces, hagámoslo más pequeño. Incremento de obesidad en los miembros de mi hogar durante la cuarentena. Ahora, ese es el planteamiento del problema. Ahora, tu hipótesis, en base a la información que has visto, ¿cuáles serán las causas por las cuales las personas de tu hogar están generando ese tipo de problema? ¿Ok? Entonces, y ahí me mencionas la variable dependiente y la variable independiente, según tu enfoque personal. ¿Alguna pregunta sobre esto? Estas dos cositas quiero el día de hoy. Puedes hacerlo en tu cuaderno, puedes hacerlo en Word o en PPT, para que así vayamos avanzando. ¿Puedo decir una pregunta? Dime, Miguel. ¿Me puede decir de nuevo lo que nos debemos hacer ahorita? Miguel, tienes que plantear el problema, ¿ya? Tenemos que plantear el problema. ¿De obesidad? Hijo, a ver, ya, muy bien. Solamente por Miguel vamos a tratar de hacerlo así. Sabemos que el problema, el tema en sí, es osteoporosis. ¿Ok? Yo lo estaba enfocando similar para que tú más o menos ya lo hagas tú solo. Pero bueno, por el caso de Miguel hay que explicarlo detalladamente. El problema, sabemos que el tema es la osteoporosis. Entonces, ¿yo cómo planteo mi problema? Muy parecido a lo que había dicho anteriormente. Por ejemplo, podemos hacerlo. Descalcificación en mi mamá o en mi papá o en mi abuelito, producto de la cuarentena por el COVID-19. Ese podría ser el problema. Enfocarlo en mi casa. ¿Ya? Y luego planteo una hipótesis. O sea, ¿cuáles son las causas por las cuales se está produciendo este cuadro de descalcificación en mi papá, mi mamá o en mi abuelita? Eso es lo que... También se puede poner las consecuencias. ¿Cómo? Consecuencias. Solamente le pido, plantea el problema, así como te puse el ejemplo, y luego plantea tu hipótesis con su variable dependiente e independiente. Profesor, Nada más. profesor, Dime, Joshua. no solo puede ser un problema, o sea, en mi casa, ¿puedo hablar en general? Pero algo que puedas manejar, algo que tú tengas conocimiento, ¿ya? Puede ser, de repente, tal vez no de tu casa, pero de repente de algún familiar que tú conozcas o una persona que tú conozcas. Profesor. No, o sea, referirme a las personas en general. O sea, de descalcificación en todas las descalcificación o incremento de casos de osteoporosis en tiempos de pandemia. Y ahí explico mi hipótesis y sus causas. Ya, ok, ya, no hay ningún problema. No hay ningún problema, Joshua. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces tengo que primero escribir mi problema, que estamos donde estamos en cuarentena, y luego escribir las causas de eso. Así es, pero referente a la osteoporosis, que hemos visto en el video. Ya. Ya, ok. Ya, Miguel. Muy bien, chicos, comenzamos a trabajar. Cualquier duda, levanta la manito para explicarle de nuevo. Marcelo, dime. Profesor, ¿me podrá explicar qué era la variable dependiente y la variable independiente? Ok, atento, por favor. La variable dependiente es cuando depende de un factor para que se produzca. Por ejemplo, les puse el caso de la obesidad. En la variable dependiente, a ver, la obesidad se debe a la falta de actividad física. O sea, una persona es obeso porque depende de la actividad física. Si no hace actividad física, se vuelve obeso.
Si hace ejercicio, no se vuelve obeso. O sea, depende esa situación de ese factor que es el ejercicio. Pero tú puedes poner otros factores. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Que la variable dependiente depende de un factor, que puede ser la alimentación, puede ser el ejercicio, puede ser su genética, puede ser, no sé, la parte económica, XX cosas. Puede haber un montón de factores que hagan que un factor, que una situación se modifique. ¿Está claro, Marcelo? Sí. Ya, muy bien. Profesor, Dime, profesor, José. ¿podría repetirme el título? O sea, que puedo poner para... El título general, ¿ya? El título general es tejidos conectivo, tejido conectivo. Pero dentro del tejido conectivo estamos enfocándonos en el problema de la osteoporosis, ¿ya? El título general, porque no lo vas a terminar hoy día este tema, lo vas a terminar todavía la próxima clase, ¿ya? Abarca hoy día una situación, un caso, que es la osteoporosis, y ya la próxima clase ya vamos a ver todas las características del tejido conectivo en sí. ¿Ok? Muy bien. La variable independiente. La variable independiente es el problema, hijo. Es el problema en sí. ¿Ya? Que en este caso es la osteoporosis. La osteoporosis, y ahora tú lo puedes enfocar, ¿no? Tu variable independiente. La osteoporosis en personas mayores de edad, osteoporosis en personas, ¿cómo se llama? Con mala alimentación, osteoporosis en personas, ¿cómo se llama? De la calle, no sé. Profesor, Dime. ¿le puedo poner en el chat para que revise si es que puedo, si está bien mi avance? Ya, está bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya hemos visto las causas de la osteoporosis, ¿ya? Entonces,